Hola gente, como le fue bastante bien al video de los géneros del metal que suenan más punks, hoy les traigo algo parecido. Esta vez vamos a repasar los géneros del rock más pesados. No están ordenados de ninguna forma específica, ni del menos pesado al más pesado ni por orden cronológico, simplemente es una lista. No tengo más que agregar, así que empecemos. Arrancamos con uno de los estilos más pesados de todos los que vamos a repasar. El rock industrial se fue formando de a poco en los años 80, pero se consolidó y ganó mucha popularidad en los años 90 gracias a bandas como Nine Inch Nails y Marilyn Manson. Es conocido por su combinación con sonidos de post-industrial, lo que se puede notar en el sampleo de las voces y los instrumentos. Algunas bandas hasta samplean las guitarras eléctricas. El rock industrial es pesado por sus riffs, los cuales se suelen categorizar como abrasivos por lo metálicos y ruidosos que suenan. Las canciones están compuestas de secciones de estos riffs que son cortos, contundentes y se repiten reiteradas veces, aportando a la sensación de industrial. El género es tan pesado y tiene un sonido tan metálico que muchas veces se lo confunde con el metal industrial, pero este es un género aún más pesado y queda por fuera del rock. Siguiendo tenemos a uno de los más antiguos que vamos a repasar en este video. El garage rock data de los años 60, se caracteriza por ser una forma de rock muy salvaje para su época. Son de los primeros estilos en no tenerle miedo a usar mucha distorsión en la guitarra. Los vocalistas son bastante sueltos, llegando a hacer gritos en varias canciones. La producción y el sonido en general es crudo, dando la sensación de estar descuidado. Eso tiene que ver con la impronta amateur que tienen muchas de las bandas del género, así como también se puede notar en los simples que son las canciones. El nombre se debe a que las bandas del estilo se presentaban en los garajes de las casas más que en recitales. De hecho, muchas de ellas ni siquiera llegaron a trascender y por eso no es tan conocido como otros. De todas formas, su influencia es enorme. El garage rock es el principal antecedente del punk rock, de ahí que muchas bandas del sonido sean catalogadas como protopunk, justamente por la energía, la soltura y el salvajismo que transmitían. Pero la etiqueta correcta es garage rock. Por lo pesado y distorsionado que es, también se suele decir que tal canción es proto-metal, cuando en realidad es garage rock. El caso más conocido seguramente sea Helter Skelter, un tema de garage rock de los Beatles que, como no se conoce mucho la etiqueta, se le dice de forma errónea como proto-metal, la cual es muy ambigua y no está bien definida, pero se entiende en el sentido de que es un género extremadamente pesado para ser de los años 60. No podía faltar uno de los géneros más famosos de todos. El hard rock aparece a fines de los 60 y explota sobre todo en la década siguiente. Se caracteriza por ser una versión más pesada e intensa de géneros sesenteros del rock, como el blues rock y el rock and roll. En este género el riff es central, acompañado con mucha distorsión en la guitarra. Se usa una mayor fuerza sobre las cuerdas para resaltar el sonido potente y eléctrico de la misma. Los guitarristas suelen ser técnicos y habilidosos, tanto por sus riffs como por sus solos de guitarra difíciles de ejecutar. Los bateristas también son capaces de hacer ritmos más veloces y contundentes que sus análogos de la época. Esto lo hacen para acompañar correctamente la brutalidad de los riffs. Los vocalistas del hard rock también son de destacar. Con sus gritos ruidosos y estridentes, llegan a dar notas agudas imposibles de alcanzar por alguien que no tiene la voz educada para el canto. Este género es de los más influyentes de toda la historia. Sin él no existiría el heavy metal, ya que este último es una de sus derivaciones, así como también muchos de los géneros modernos que se encuentran en este video. El hard rock contiene a bandas que son de las más conocidas del mundo, entre ellas Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC, Kiss, Guns N' Roses, Alice Cooper, entre muchísimas otras. El heavy psych seguramente sea de los menos conocidos de la lista y también de los más antiguos. Al igual que el garage rock, tiene sus orígenes en los años 60. Como su nombre lo indica, es una versión pesada del rock psicodélico, es decir, a partir de improvisación con los instrumentos y los juegos de texturas sonoras, busca reconstruir los efectos psicotrópicos que produce el consumo de ciertas drogas, pero a eso le incorpora riffs que son aplastantes de lo fuertes que son y los graves que suenan las guitarras. Por más que no sea tan conocido, es un género muy importante, ya que es antecedente del hard rock. Entre las agrupaciones más importantes del sonido están Buffalo, Blue Cheer, Vanilla Fudge, Sir Lord Baltimore. Por cierto, mucha de la música de Black Sabbath también se podría encasillar dentro del heavy psych. Se podría decir que el stoner rock es el sucesor del heavy psych. Al igual que el antes mencionado, se caracteriza por tener elementos pesados y psicodélicos a la vez. La diferencia son los contextos. El stoner surge en los 90s, teniendo a Kyuss y a Fu Manchu como los principales referentes. Como surgió 3 décadas después, el stoner rock aprovecha más las capacidades tecnológicas de su época para hacer sonar a sus guitarras de una forma distinta. El stoner rock también se diferencia del heavy psych en que es mucho más pesado, ya que toma influencias de géneros del metal que se desarrollan
desarrollaron en los 80s, como el heavy metal y el doom metal. Acá estamos hablando de uno de los géneros más pesados de la lista, sin dudas, razón por la cual muchos consideran al stoner rock un tipo de metal, y si bien tiene sentido, la realidad es que para eso ya existe el stoner metal, que tiene un sonido mucho más pesado y denso que el del stoner rock. Si quieren notar la diferencia, escuchen un disco de Fu Manchu y después uno de Electric Wizard, y se van a dar cuenta la diferencia de brutalidad que hay entre una y la otra. Para esta lista no se puede pasar por alto lo más pesado de todo el rock, el grunge. Este género se originó a fines de los 80s, pero explotó sobre todo a principios de los 90s, gracias a lanzamientos exitosos como el Nevermind de Nirvana, seguido de otras bandas importantes como Alice in Chains, Soundgarden y Pearl Jam. La característica más excelente del grunge son las voces rasposas que tienen sus vocalistas, muy fáciles de distinguir del resto de estilos musicales. Además, se caracteriza por ser un estilo de rock que toma muchos elementos del punk y del metal, es decir, tiene tanto la energía, la actitud y la soltura del punk, así como la distorsión de la guitarra, el rifeo y de a momentos la pesadez que se puede escuchar en una banda de metal. Esto hace pensar a muchos que el grunge es metal, sobre todo por bandas como Alice in Chains, pero la realidad es que nunca llegan al nivel de técnica de precisión para ser considerados como tal. Es más una forma de rock alternativo con elementos de punk y de metal, como recién comenté, pero sin dudas es una de las expresiones que más se acerca a estos mundos musicales. A veces se dice que lo mejor queda para el final, pero este no es el caso. Como se podrán imaginar por el nombre que lleva, el post-grunge es una secuela del grunge. Surgió a fines de los 90s y ganó popularidad en la década del 2000 con bandas como Nickelback, Creed y 3 Days Grace. Conserva la pesadez del grunge en sus influencias del metal, pero se caracteriza esencialmente por ser una simplificación de su estilo madre. Las canciones del post-grunge son muy sencillas, siguen una estructura popera de verso-coro y están enfocadas en tener un buen estribillo, pegadizo y a la vez un riff que sea pesado. Justamente por eso, algunos grupos como los antes mencionados pegaron varios hits durante la década del 2000 y marcaron a la generación de adolescentes que les tocó vivir esa época. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que si quieren donar pueden hacerlo al Mercado Pago, el alias está en la descripción. Espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden de compartir, suscribirse y darle me gusta y nos vemos en unos días. Chau.